El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. La Armada y la Fuerza Aérea rusas realizaron un simulacro en el mar Mediterráneo con lanzamientos de misiles de alta precisión, según informó el martes el Ministerio de Defensa. Para hablar sobre ello y otras cuestiones relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias por llamarme. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación para hablar de estos temas que están tan candentes, ¿no? Y seguramente que todo está relacionado con el actual contexto. El asunto es que durante los ejercicios, las tripulaciones de las fragatas Admiral Gorshkov y Admiral Golovko dispararon misiles hipersónicos Zircon. El submarino diésel eléctrico Novorossiysk disparó un misil de crucero Kalibr contra una posición de objetivo naval. Al mismo tiempo, desde una zona designada de la costa mediterránea, el sistema de misiles costeros Bastión efectuó un lanzamiento en directo de un misil de crucero Onyx. Todos los objetivos fueron alcanzados con impactos directos. El ejercicio se lleva a cabo de conformidad con el plan de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Rusia para el periodo entre el 1 y el 3 de diciembre de 2024, bajo la dirección del almirante Alexander Moiseyev, comandante en jefe de la Armada. En las maniobras participan más de 1.000 militares y 10 buques, embarcaciones de apoyo, 24 aeronaves, incluidos cazas MiG-31I de la Fuerza Aérea Rusa, con misiles hipersónicos Kinjal y el sistema de misiles costeros Bastión. El ejercicio en la parte oriental del mar Mediterráneo se lleva a cabo de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional y los acuerdos de Rusia con estados extranjeros, según subraya el Ministerio. Y bueno, ¿qué representa este ejercicio, no? Por más que estuviera programado y demás, en el actual contexto que se ha abierto mucho, y esto entre comillas, el juego, ¿no? Tenemos el conflicto en Ucrania, tenemos lo que está pasando entre Israel y los palestinos, tenemos las provocaciones en Asia-Pacífico y tenemos ahora desde hace unos días el reflotamiento del conflicto en Siria. ¿Esto qué representa, Marcelo? Bueno, yo creo que en realidad representa una advertencia de Rusia que ha endurecido su discurso en las últimas semanas. Creo que eso es notorio, que eso se ve con mucha claridad. Rusia está empezando a demostrar que habla en serio. La idea de, por ejemplo, de haber utilizado un nuevo misil en Ucrania con características también hipersónicas, pero a la vez con la capacidad de portar. No se sabe bien qué tipo de munición por el daño y la forma en que se ha manifestado físicamente. Hay mucha especulación sobre eso. Y creo que lo que Rusia está mostrando es que, bueno, tiene con qué y está decidida a usarlo. Creo que es una advertencia que Occidente parece que por el momento no está tomando demasiado en serio, puesto que sigue avanzando. Esta cuestión de los ejercicios siempre están programados. La verdad es una cosa que siempre que vos te enterás de un ejercicio, siempre te cuentan lo mismo, ¿no? Esto ya estaba programado, pero la realidad es que se da siempre en los momentos más oportunos y siempre sirve como un mensaje. No podría asegurar si realmente está programado o no, pero sí lo que vemos es el uso y para qué se está usando, para qué se está empleando ahora. Y claramente se está utilizando como una forma de enviarle un mensaje a Occidente de las capacidades rusas. Esas dos fragatas o corbetas que mencionaste, la Gorshkov, son portadoras de misiles hipersónicos o lo más moderno que tiene la Armada rusa y son también una muestra de la respuesta simétrica que le da Rusia al poderío naval occidental. Pequeñas embarcaciones portadoras de misiles que son capaces de hundir un submarino,
hundir un portaaviones de un solo impacto. Los sistemas Bastión son un poco más viejos, pero bueno, también no dejan de ser efectivos y son una verdadera amenaza para la flota de la OTAN. Todo esto creo que es una muestra de equilibrio que se está intentando hacer, y sobre todo la elección del Mediterráneo Oriental, bueno, en un momento donde se produce este recrudecimiento de las tensiones en Siria a partir del avance de los grupos takfiríes otra vez, bueno, y creo que también se puede entender como parte de una advertencia, y yo creo que como una declaración de que, bueno, que Rusia tiene intereses en la zona que va a defender. Luego tenemos, Marcelo, una publicación de Washington Post a propósito de todo esto, que dice que la diferencia cuantitativa entre los efectivos de las fuerzas ucranianas y rusas podría ser más determinante a largo plazo en el conflicto que la insuficiencia de armas en manos de Ucrania. Puede que la diferencia de municiones no se haya eliminado por completo entre Ucrania y Rusia, pero ha mejorado mucho. Tras referirse a los recursos humanos como una cuestión de matemáticas y física, el empleado de la Casa Blanca, al que cita precisamente el Washington Post, señaló que Ucrania, en el transcurso de este último año en particular, no está movilizando y entrenando suficientes soldados para reemplazar las pérdidas en el campo de batalla. Atención con esto, ¿no? Por su parte, desde Kiev insisten en que es la disminución de la asistencia militar de Estados Unidos causada por el tira y afloja entre los republicanos y los demócratas del Congreso la que ha afectado negativamente el reclutamiento militar en Ucrania. No tiene sentido que se pida a Ucrania que rebaje la edad de movilización supuestamente para reclutar a más gente cuando vemos que el material anunciado no llega a tiempo debido a estos retrasos. Ucrania carece de armas para equipar a los soldados ya movilizados, cita al medio a Dmytro Litvin, asesor de comunicaciones de Volodymyr Zelensky. El mes pasado hay que recordar que varios medios estadounidenses reportaron que la administración Biden había pedido a Kiev que rebajara la edad de movilización militar de 25 a 18 años. Por su parte, Zelensky comentó que el verdadero problema del ejército ucraniano radica en el equipamiento. Y ya que menciona al equipamiento, la cuestión es que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, es decir, el jefe del Pentágono, habló este lunes con su par ucraniano Rustem Umerov para abordar la actual dinámica en el campo de batalla del conflicto ruso-ucraniano y la asistencia militar que Washington proporciona a Kiev, según un comunicado del Pentágono. Austin, según reza el comunicado, condenó la reciente andanada de misiles y sistemas aéreos no tripulados de Rusia y el uso por parte de Moscú de un misil balístico de alcance intermedio, el Oryezhnik, en Ucrania como otra escalada del conflicto. Es decir, Estados Unidos puede decir: tienen permiso para atacar a Rusia con misiles de largo alcance y de alta precisión en profundidad, pero resulta que Rusia responde, pero no, está mal, ¿cómo va a responder con eso, no, Marcelo? Bueno, esa es una actitud de doble vara que muestra la habitual hipocresía, ¿no?, de Occidente. Es como cuando dice que finalmente Rusia es una potencia agresora y uno ve en realidad las bases de la OTAN pegadas a la frontera rusa y no las bases de Rusia pegadas a los países centrales de Occidente. Marcelo, puede ser de frustración tal vez y hasta, entre comillas, miedo, porque saben que si Rusia comienza a emplear esta arma, ya no tienen mucho que hacer, pero mucho menos todavía. Bueno, hay una serie de cuestiones medias, creo que desesperadas, que se están empezando a ver, ¿no? Este reclutamiento de jóvenes, básicamente, eso es un problema que ya viene teniendo Ucrania desde hace algún tiempo y era algo que era previsible. La cantidad de bajas que van teniendo y la población menor que es la de Rusia, bueno, indefectiblemente va a llevar a que en algún momento iba a haber un talón de Aquiles, excepto que entren directamente las tropas de la OTAN a combatir y no lo hagan en cantidades, podríamos decir, más reducidas y camufladas. Lo que sí creo que se puede también considerar es que hay otro problema que tiene que ver con el entrenamiento de esas tropas. No es solo la cantidad, sino la calidad. Lo que está sucediendo con las tropas ucranianas también es que no están capacitadas para combatir. O sea, indudablemente están llevando gente que no tiene moral de combate, no tiene intenciones de combatir. Los que eran voluntarios eran los primeros que fueron las primeras bajas ucranianas, y ahora lo que está yendo es gente que no apoya a este gobierno. Cuando uno ve las propias encuestas de Zelensky, no le dan más de un
16%, si mal no recuerdo, la última de popularidad, y además los entrenamientos son escasos, es demasiado rápido la incorporación al frente, dadas las necesidades que tiene Ucrania, la actitud, por ejemplo, de haber avanzado en Kursk, empieza también a pagar los costos porque han quemado reservas que necesitaban para otras cuestiones, para una acción más bien de tipo propagandista, que ya vemos que está empezando, ya Rusia ha recuperado más de la mitad del terreno que tomó Ucrania y en poco tiempo recuperará el total, pero esto ha hecho a partir de una merma de las capacidades ucranianas para defender otros puntos que van cayendo uno tras otro en manos de Rusia. Occidente básicamente ha brindado ya, podríamos decir, todo el equipamiento que tenían a su alcance, porque han llegado hasta mandar misiles Patriot. Iban a mandar los sistemas HARP, que se llaman los THAAD, que son de mayor alcance, pero luego creo que Estados Unidos dio marcha atrás por el costo que significa poner en manos ucranianas eso para que sean destruidos por Rusia. Se han mostrado sistemas como ineficientes y básicamente lo único que le queda a Occidente por jugar es las armas nucleares, cual, te imaginas la respuesta que va a venir de Rusia. Por lo tanto, Occidente empieza a recurrir a acciones terroristas, empieza a recurrir a encender nuevamente otros focos que parecían adormecidos, como es el caso de Siria, con la intención de ver si consigue revertir este resultado, pero indudablemente la situación se ha tornado desesperante para las fuerzas de la OTAN. La derrota está a la vuelta de la esquina y eso creo que es lo que termina por precipitar estas acciones alocadas, que podríamos decir. O sea, lo que están haciendo, y ya con esto termino, es básicamente destruir Ucrania, porque ya no solo han destruido su infraestructura y han producido una emigración masiva huyendo de la guerra, sino que a los pocos jóvenes que quedan lo van a mandar a ser muertos en un frente de combate, en una acción absurda, de las cuales ya hace casi 3 años que se vienen repitiendo. Las cargas y la estrategia de la OTAN es hasta parecida a la que están usando ahora los terroristas en Siria. Son cargas que significan enormes bajas humanas, pero que a la OTAN no le interesa porque no es gente propia. No es algo que pueda ser valorado y es simplemente un recurso que utilizan con el fin de desgastar a Rusia. En este sentido, hizo unas declaraciones Zelensky, adelantó que las recientes reorganizaciones de altos mandos en las Fuerzas Armadas de Ucrania no son las últimas y habrá más nombramientos. Tenemos un plan de resiliencia en nuestro país y la capacidad de defensa de nuestro ejército es uno de sus puntos prioritarios. Hay reformas específicas, decisiones específicas. Estas decisiones específicas las toman personas específicas y no son los últimos cambios. Habrá más porque tenemos que movernos más rápido, lo dijo en conferencia de prensa conjunta con Olaf Scholz, según citan medios locales. Olaf Scholz, que visitó Ucrania este lunes, ¿no? El asunto es que Ucrania ha indicado a sus aliados que para 2025 necesita al menos $120 mil millones para continuar el conflicto con Rusia. Según una fuente militar, la cifra es muy superior a los 40 mil millones de euros acordados en la cumbre de la OTAN en Washington en julio, mientras no quedan claro si Kiev considera el préstamo de 50 mil millones de dólares para que se utilizarán los activos congelados de Rusia, que fue firmada por el G7, ¿no? Pidiéndole ya, mandando la cartita a los Reyes Magos, parece Zelensky, ¿no? Es por 120 mil millones de dólares para 2025, Marcelo. Yo la verdad veo la situación tan absurda y simplemente así Zelensky mañana tuviera los 120 mil millones de dólares en su bolsillo, veo difícil que eso se transforme en capacidades militares. O sea, ya ha llegado a un punto que no es una cuestión de tener solo dinero. Hace falta tener capacidades, como decíamos, de combate de las tropas, tener tropas más numerosas y además tener la capacidad de fabricar más equipos. Los arsenales de la OTAN, por lo que se sabe, están sufriendo una merma más que importante, y en el horizonte lo que se avisora es un presidente Trump que al menos no va a tener una billetera tan floja. Podremos debatir si va a cortar la ayuda completamente, si lo va a hacer gradualmente, si lo va a hacer en etapas, hasta qué punto lo va a hacer. Pero es difícil creer que Trump
va a poner más dinero del que podía Biden, que es más o menos lo que está pretendiendo Zelensky. Esto lo que de alguna manera suena es en realidad una especie de saqueo, intentar en los últimos tiempos que le queda a Zelensky y a los suyos, con complicidad con los occidentales mismos, saquear esos activos rusos por 300.000 millones de dólares que fueron decomisados al inicio de la guerra. Bueno, esto no creo tampoco que sea algo aceptado pasivamente por Rusia, quien considera, creo que de alguna manera, que bueno, que no es aceptable de ninguna manera lo que sería básicamente un robo, y que además tiene un segundo problema que podríamos decir, también es un disparo en los pies para Occidente, porque los problemas que va a tener el sistema financiero anglosajón, estadounidense específicamente, pero también europeo, en el sentido de ser reserva de valores, va a ser muy complicado. ¿Qué país va a poner dinero en lo que es Estados Unidos o la Unión Europea si después, ante el primer conflicto político, la primera medida que no les guste, tienen la capacidad de ir y confiscar esos fondos? Indudablemente esto va a terminar siendo un problema para los mismos europeos y estadounidenses que han llevado a cabo este proceso. Entonces yo lo vería más que nada como que, bueno, hay una camarilla en Ucrania en complicidad con Occidente que lo que quiere es saquear esos fondos y que después dejarle el problema a los próximos gobernantes occidentales para que ver cómo lo resuelve con Rusia. Hace un ratito hablábamos, Marcelo, sobre los reclutamientos, ¿no?, de Ucrania, que Estados Unidos le pide que baje la edad de 18 años, luego responde Ucrania que para qué, si no tiene armas con qué darles, ¿no? El asunto es que los empleados de los centros de reclutamiento territorial, ¿no?, TCC por sus siglas en ruso, de Ucrania, extorsionan a los civiles para no ir al frente y no participar en los combates, según ha declarado a Sputnik, un representante de los servicios de seguridad rusos familiarizados con el asunto. Una residente de una localidad liberada en la región de Zaporozhia se puso en contacto con el departamento y le facilitó correspondencia con su hermana, que vive en la región ucraniana de Dniepropetrovsk. El texto indica que los funcionarios militares de Ucrania intentaron secuestrar a su marido cuando salía de la casa, pero se resistió y pudo escapar. Añade que posteriormente extorsionaron a la familia con una gran suma de dinero para que el hombre no participe en los combates. Conforme a las palabras del personal de la oficina de reclutamiento, servirá de todos modos, pero nos aseguraremos de que no llegue al frente. Si lo antes posible la cantidad necesaria de dinero no está precisamente en los centros de reclutamiento territorial, será enviado a la dirección más caliente de inmediato. Bueno, esto pinta no solo lo que es el país, sino también cómo se manejan los propios reclutadores, ¿no? Y cómo utilizan a la población ucraniana. Marcelo, es estos valores que defiende además y protege tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso ya hace un tiempo que se viene hablando de la forma en que reclutan, donde básicamente secuestran a los ciudadanos en actos como, por ejemplo, haber ido a recitales de música y haber secuestrado ahí a los mismos jóvenes que estaban en edad de ser convocados, o inclusive en países limítrofes, en Polonia y en otros, se ha visto reclutadores ucranianos tratando de llevarse por la fuerza, con la colaboración de la seguridad local, a los ucranianos en condiciones de ir al frente. Condiciones bastante flexibles, porque sabemos que Ucrania ha llevado desde enfermos mentales hasta gente con enfermedades físicas o de avanzada edad o extremadamente jóvenes o mujeres embarazadas de la misma manera. Una de las características también llamativas de esto fue el hecho de que hoy hay tropas mercenarias extranjeras haciendo el proceso de reclutamiento, y esto que mencionabas también era conocido en el sentido de que algunos hablan de más de 100.000 soldados en los papeles que no están en el frente, o sea, básicamente convocados, que deberían estar en el frente, que figuran que están combatiendo en el frente, pero en realidad nunca fueron llevados al frente porque los reclutadores aceptaron sobornos para no ir. Es decir, si vos tenés dinero suficiente, simplemente eludís la obligación
de ir al frente pagándole a los reclutadores, pero inclusive se falsean los documentos oficiales haciendo figurar que esa persona efectivamente está en el frente cuando en realidad nunca fue enviado. Bueno, todo esto muestra el grado de descomposición del gobierno de Zelensky, un gobierno que, dicho sea de paso, está encabezado por un presidente que se le venció el mandato constitucional en mayo y que no ha hecho ningún esfuerzo por renovarlo y que ha desobedecido la propia Constitución, no entregando al presidente de la Rada el gobierno. Por lo tanto, Occidente no puede ignorar esto y hablar de democracia y defensas territoriales, ni soberanía, ni nada por eso, porque esta es la realidad de Ucrania. Pero bueno, evidentemente Occidente tiene a lo Groucho Marx, tiene varios principios según la ocasión. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias como siempre a ustedes por darme la oportunidad de charlar un poco sobre temas tan importantes como los que están sucediendo en el mundo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.